Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Amén, mi pastor, amén. Gloria al Señor en esta noche. Vamos a colocar esta hermosa clase en manos del Señor. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te glorificamos, Señor, en esta noche. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos, Señor amado, estar nuevamente reunidos, Señor. Padre amado, gracias por permitirnos llegar a casa nuevamente, Señor, porque, Padre amado, pues soy lo más edificante, Señor, es buscar tu palabra, Señor, y aprender de ella cada día más, Señor. Gracias, Padre amado, por nuestro maestro, el pastor Daniel Hugo Pinto, que dispone su vida y su tiempo y su corazón para enseñarnos, Padre amado, y darnos ese entendimiento, esa sabiduría por medio del Espíritu Santo de tu palabra, Señor. Gracias por este curso de extensión de Hebreos, Señor, que es un libro rico en, en enseñanza, Padre amado, que nos edifica cada día más, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados, los que se están conectando y los que, Padre amado, se van a conectar, Señor. Sé tú colocando el querer como el hacer, Padre amado, en cada uno de nosotros, Señor. Que dispongamos ese corazón, Señor, que quites tú, Padre amado, Espíritu Santo, toda distracción, todo aquello, Señor, que no es tuyo, para que podamos, Señor, estar atentos, Señor, a este grandioso banquete, Señor, que tenemos esta noche. Te damos la gloria y la honra a ti en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Perfecto. Bajo el título El Camino Nuevo y Vivo. Bajo este título, El Camino Nuevo y Vivo, vamos a avanzar en el propósito de estudiar Hebreos bajo, bajo el titular gigante que cubre todo el estudio de Superando lo Mejor. Y ese propósito de estudiar Hebreos llega hoy a la parte 44. Ya son 44 estudios. Y estamos en mayo 6. Bueno, solo el Señor sabe hasta cuándo vamos a llegar. Creería yo que vamos a llegar al 50. Vamos a ver. Avanzando en el tema, hoy nos vamos a gozar y nos gozamos siempre y debe ser motivo de gran gozo, y reitero esa palabra gozo en sus diferentes formas de expresarse, para disfrutar la libertad que tenemos para ingresar al lugar santísimo. Hoy la tenemos. Libertad para ingresar al lugar santísimo. Y esto es una supremacía de acceso gracias al camino nuevo y vivo que es el mismo Señor Jesucristo. Por la obra de la cruz. Por su costado herido. En virtud de su plan eterno. De su propósito santo y de haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Son aspectos que la iglesia no suele entender y difícilmente uno lo va a comprender. Uno lo comprende en ese proceso revelatorio que tiene la palabra, en la medida que avanza en los años, poco a poco va comprendiendo mejor esa gracia y ese favor divino. Ahora, lo que acabo de citar, debemos entenderlo en el mandato supremo que dejó el Señor Jesucristo. Un mandato que se condensó en lo que la iglesia denomina, se conoce perfectamente como la Gran Comisión. Y es que este ejercicio, este instructivo que dio Jesús, no puede entenderse de manera aislada a la realidad sacerdotal que sostiene la fe cristiana. Esa intimidad con Cristo. Cuando el Señor Jesucristo
una vez resucitado, declara allí en Mateo 28, 18 al 20, donde está registrado lo de la gran comisión. Bueno, el pasaje principal, porque hay otros. Él dice que toda potestad le ha sido dada. En esa declaración él está estableciendo la base jurídica, si podemos decirlo así, jurisdiccional, de autoridad. Está presentando consolidado un nuevo orden espiritual. ¿Por qué? Porque esta autoridad no es simplemente un ejercicio de soberanía divina, de ninguna forma. Esta autoridad que el Señor Jesucristo está planteando ahí en Mateo 28, 18 al 20, es el resultado directo de su victoria en la cruz. Recordemos eso. El resultado directo, el beneficio directo de su victoria en la cruz. En el cual el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo se manifiesta como la provisión definitiva para el hombre perdido. El recurso que requiere el hombre perdido. Hombre separado de la vida eterna por un abismo existente a raíz del pecado, como consecuencia del pecado. Y ese mensaje es el que lo va a salvar. Entonces, en coherencia con el propósito eterno de Dios, la redención no es un plan de emergencia, sino la culminación de un diseño en el que la humanidad es restaurada a una comunión íntima, tan íntima que el autor de la Epístola a los Hebreos la describe como la libertad para ingresar al lugar santísimo. El autor habla de libertad para ingresar al lugar santísimo, presenta esa particularidad ahí en Hebreos, capítulo 10, a partir del verso 19 comenzamos a ver esa manifestación. Tenemos la libertad, dice el autor de Hebreos. Hay que comprender ese manejo de expresión, esas palabras que el autor usa. De hecho, cuando estudiamos la palabra, y sobre todo un libro como Hebreos, hay que tener cuidado con todo ese tipo de expresiones porque tienen su propósito, su fondo. Realmente tienen un fondo muy importante. Hoy, en este título que el Señor nos ha regalado, El Camino Nuevo y Vivo, estamos insertando el proyecto interpretativo de la epístola, cuando hablamos de superando lo mejor, en todo ese marco, un marco macro, estamos insertando un paso para acrecentar el entendido de la superioridad y necesidad de Jesucristo para la creación, pero ante todo para el hombre perdido, para nosotros. Como hombres perdidos, para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes, para cada uno de nosotros como piedras vivas de esa edificación que Él está levantando, su iglesia. Esto lo digo porque hay que recordar que Hebreos no es simplemente una carta más, una epístola más. Es una disertación exegética bien interesante y profunda. Es una línea homilética que hay que considerar bastante. Y con ello se está plasmando y demostrando que Cristo, Jesucristo, no solo cumple el antiguo pacto, sino que lo supera, lo trasciende en cada uno de sus niveles o revelaciones o posiciones o desarrollos que Él tenga. Cuando estamos aquí ahora en Hebreos 10, 19 al 25, que es lo que vamos a entrar a considerar, Hebreos 10, del 19 al 25, el autor empieza a presentar una transición realmente maravillosa, porque está pasando de una exposición doctrinal profunda, explicativa, a una aplicación práctica
muy exhortativa, una exhortación que apela a la conciencia, a la libertad del individuo, del creyente, del salvo, pero también a la responsabilidad de nosotros como iglesia, como creyentes, como salvos, en cuanto a cómo vamos a mantener esa fiel relación con el Señor, ahora que conocemos una herramienta, digámoslo así, que tenemos, y es ese acceso libre al lugar santísimo, a su presencia. Esto es interesante conocerlo porque esa exposición doctrinal que se hizo, llevada a la práctica, es la esencia de nuestra vida ministerial. No se trata solamente de saber, de escuchar, de conocer, es de qué tanto aplicamos realmente. No se trata de cuánta Biblia sabemos, es de cuánta Biblia aplicamos. No se trata de cuántos versículos memorizamos, sino cuántos versículos o segmentos de la Escritura son revelados, pasan del logos al rema y son aplicados en obediencia a la fe y a la verdad. Eso es un cambio abismal. Son dos maneras de enfocar la palabra. Muy significativo y tiene una trascendencia absoluta. ¿Por qué esto? Porque el acceso que antes estaba restringido por velos, rituales, genealogías levíticas, y estaba dado en representación en un hombre escogido como un sacerdote, un sumo sacerdote, ahora quedó abierto para todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. O sea, para ti y para mí, para todo creyente. Y esto nos da un marco desde la teología para entender, para comprender la magnitud de la libertad que tenemos con ese acceso que se menciona aquí en el capítulo 10, verso 19. Entonces, necesitamos entender ese imperativo que ahora hay. La doctrina está dada. Está claro la tesis central, el propósito de la superioridad absoluta de la persona y la obra de Jesucristo. Pero ese hecho se debe evidenciar. El hecho que Jesucristo sea superior a los ángeles, a Moisés, que sea el sacerdote más superior al sacerdocio de Aarón, que sea hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, esa posición que él tiene, no se puede quedar solamente en el intelecto. Hay que asimilarlo en la identidad con él, en la posición en Cristo, en la condición que ahora tenemos en él, para vivirlo. Esa superioridad de Jesucristo que plantea doctrinalmente Hebreos es absolutamente necesaria para la propiciación en su efectividad. Es un hecho claro. Un Salvador puramente humano no podía satisfacer la justicia de Dios. No era posible. Y un Salvador solo divino no podría representar a la humanidad, porque no tendría identidad directa con la humanidad. Pero Cristo, Jesucristo, en su unión hipostática, recordemos que cuando se habla de unión hipostática, esa palabra hipostática habla de las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza 100% divina, la naturaleza 100% humana, unidas en un solo ser, pero sin mezclarse, ejerciendo las dos naturalezas, pero sin mezclarse. Entonces, Jesucristo en esa unión hipostática, en esa condición que él vive, se convierte en el mediador ideal, perfecto del nuevo pacto, fundamentado en mejores promesas, respaldado por la obra de la cruz, por su obediencia perfecta.
Entonces el capítulo 10, a partir del verso 19, muestra ese auge de la argumentación que viene presentando el autor de Hebreos. Porque se está evidenciando que esos sacrificios antiguos eran sombras y por lo mismo no podían quitar los pecados. Mientras que, en contraste con ello, la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecho una sola vez, ha perfeccionado para siempre a los santificados, a los escogidos, a los llamados, a los nacidos de nuevo, a cada uno de nosotros. Esa realidad doctrinal, traída a la práctica que ahora presenta la carta de Hebreos a partir del verso 19 en su capítulo 10, se proyecta hacia la misión de la iglesia. Va a darle un piso sólido al compromiso de la iglesia, a la responsabilidad de la iglesia. Porque el evangelio de las inescrutables riquezas, del cual habla Pablo allá en Efesios, encuentra su correlación en Hebreos a través de la invitación a acercarse confiadamente en la libertad de Cristo. Esa gran comisión es la extensión de este acceso libre. Porque vamos al mundo a proclamar que el velo ha sido rasgado y que el camino está abierto. Y proclamamos esto como sustento y una verdad absoluta de la obra de la cruz, consecuencia, beneficio de la obra de la cruz. Entonces, no se podría predicar con autoridad si no se vive la realidad del lugar santísimo, en la intimidad con Cristo, accediendo allí libremente. Libremente, recordemos eso, accediendo libremente. Dicho esto como preámbulo, ambientación de lo que vamos a desarrollar, vamos al fundamento bíblico. Y le voy a pedir el favor a Cristian David. Cristian, leamos por favor Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Cristian, por Amén. favor. Hebreos. Hebreos 10, Sí, 19 al 25. 19 al 25. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Fíjese cómo finaliza el verso 25. Que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca, el día del arrebatamiento, el día que entremos a cuentas con el Señor. Entonces aquí plantea una serie de cosas bien interesantes. Este pasaje empieza hablando de teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo libertad. Contamos con una libertad. No es que la vamos a buscar, no es que de pronto nos la entregan, no es que hay que hacer algo extraordinario para que nos la concedan, nos den permiso, que de pronto nos den un permiso temporal,
que si nos portamos bien, que si nos portamos mal, que si esto, que no. Tenemos esa libertad. La tenemos. Por eso este pasaje, este segmento que hemos leído, es una base muy, muy sólida de nuestra confianza en la salvación, en la obra de la cruz. En otras palabras, hay una fe expuesta acá que está en acción. Es una convicción en el ejercicio de nuestro ministerio práctico porque estamos viviendo el Evangelio. Y creemos en Jesús y le creemos a Jesús. Creemos en la palabra y le creemos a la palabra. Creemos en Dios y le creemos a Dios. El autor está introduciendo el segmento con una exposición, con una expresión que gramaticalmente se denomina conjunción. Así que, es una conjunción, gramaticalmente hablando, lingüísticamente hablando. No conozco mucho esos aspectos, no se ha olvidado la verdad. Se denomina conjunción. Y esta se utiliza para introducir una secuencia, una deducción o conclusión derivada de una acción anterior. Y es muy útil en este caso, se ve muy útil, así que, porque es un conector con todo lo que se estuvo hablando anteriormente. Es un puente con lo anterior. Con toda esa exposición doctrinal que el autor presentó, todas esas razones que el autor entregó. Y esa estructura es vital para el creyente, para el maestro, para el predicador, entenderla. Ese así que me muestra desde atrás, que viene atrás, para poder comprender lo que adelante me voy a encontrar. Entonces nos está diciendo, en otras palabras, que la práctica cristiana, la vivencia, porque estamos hablando ya de vivencia, poner en práctica la doctrina, el ser hacedor de la palabra, nunca es un esfuerzo autónomo, sino es una respuesta, es una consecuencia de la obra consumada de Cristo y de la palabra revelada en nuestro corazón, de la doctrina que hay en nosotros. Y aquí empiezan a aparecer unos términos desde el griego bien interesantes. El primer término que aparece es parresia. Parresia. Del griego así se lee, parresia. Que se traduce libertad, confianza, de nuevo. Así que, hermanos, teniendo parresia, teniendo libertad, teniendo confianza, teniendo de nuevo, teniendo una autorización expresa para actuar e ingresar a. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Quién nos autoriza? ¿O qué nos autoriza? ¿Qué nos da la libertad? ¿O quién nos da la libertad? Jesucristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es muy importante entender que fue la obra consumada de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. La que nos da ese paso. Miren, el autor de Hebreos, su mundo era el mundo grecorromano. Y en el derecho romano, en ese mundo intelectual grecorromano, la parresia era el derecho civil de un ciudadano a hablar libremente en la asamblea pública. Ojo, esto tiene un contexto muy griego, más el derecho romano, en una libertad que otorgaba el imperio. El derecho civil de un ciudadano a hablar libremente en la asamblea pública sin temor a represalias.
Hoy se conoce como el derecho fundamental a la libre expresión, al libre pensamiento, a la libre expresión. El autor de Hebreos toma ese término de un contexto político y lo eleva a una categoría espiritual. El autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, está tomando esta costumbre de la sociedad grecorromana del entonces y lo está llevando a una aplicación espiritual para que se entienda mejor. Porque la sociedad del entonces tenía ese ejemplo a su alrededor. Ahí se ve la gracia del Señor para enseñar. Usa los elementos que tiene la persona en su entorno para explicarle lo que la palabra le otorga, lo que Cristo le otorga. Por ejemplo, John MacArthur, que no hace mucho murió, todos conocemos a este hombre, autor de muchos libros, pastor y teólogo muy reconocido. Él en sus comentarios al respecto enfatiza que para un judío criado bajo la ley de Moisés, ojo con lo que voy a decir, que aquí viene ya la dimensión de subir esto a una categoría espiritual, una costumbre civil, política. Nos dice el pastor MacArthur, y es un hecho real, para un judío criado bajo la ley de Moisés, en esa costumbre y tradición religiosa, la idea de entrar al lugar santísimo con confianza, con libertad, tal y como lo dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, para un judío normal, conocedor de la ley, formado, criado bajo ese esquema religioso, pensar en entrar con confianza, con libertad al lugar santísimo, eso era prácticamente una blasfemia. No, eso no se podía digerir ni entender. ¿Por qué? Porque ese espacio al cual se está invitando a ingresar, al lugar santísimo, representaba el juicio y la santidad aterradora de Dios, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Y lo hacía con temor y temblor, llevando la sangre de un animal inocente, con una cuerda atada a sus pies y con unas campanillas que avisaban que se estaba moviendo. Y si moría era arrastrado con la cuerda. En contraste con ese principio tan restrictivo que venía desde la antigüedad, desde la ley mosaica, bajo el nuevo pacto, se le está diciendo al creyente, se le está diciendo al cristiano, se le está diciendo a la iglesia naciente, que tiene una libertad que no se basa en su propia justicia, ni en la tradición ni la costumbre, sino que se fundamenta en la obra de la cruz, en la sangre de Jesucristo, que murió y resucitó. Entonces aquí hay una distinción fundamental de orden dispensacional. Es la transición de un sistema de exclusión y sombra bajo la ley de Moisés a una de inclusión y realidad espiritual bajo la gracia. Hay un cambio de dispensación. Hay un cambio en la relación del creyente con Dios. Hay un cambio en la libertad que Dios le otorga a los suyos. Hay un cambio sustantivo. Ya no necesitamos un sacerdote que nos represente, un sumo sacerdote que nos represente con la sangre de un animalito. Ahora Jesucristo ya hizo todo en la cruz y nos da la libertad de ingresar libremente. Con libertad. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Y ese acceso está abierto cuando querramos. Porque ya no es un evento anual del sacerdote, el sumo sacerdote, con restricciones y características muy especiales, sino es un estado permanente de la gracia. Y más aún, el sumo sacerdote necesitaba estar en el templo para realizar el ritual. Ahora en Cristo no necesitamos estar en un templo. Lo hacemos en cualquier lugar para encontrar su presencia.
porque es de orden espiritual. Esto es lo que le está explicando el Señor en el capítulo 3 de Juan, capítulo 4 de Juan, a la mujer samaritana. Vosotros adoráis en el templo y en el monte. Y él dice, no, ahora no se va a orar así, ahora se va a orar en espíritu y en verdad, porque el templo somos nosotros mismos. El lugar santísimo está en nosotros. El Shekinah, la santidad, la presencia de Dios está en nosotros. Esa es la libertad que otorga la obra de la cruz a quien ha nacido de nuevo. ¿Me están entendiendo? Creo que me estoy haciendo explicar. Creo que me he explicado, ¿verdad? Esa es la libertad que tenemos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuando querramos. Yo puedo ir en un avión. Fíjense en esto. Yo puedo ir en un avión, en un viaje intercontinental de 12 horas continuas de vuelo. Puedo dirigirme en un vuelo continuo sin escalas de Bogotá a Pekín, 12 horas de vuelo. Y en esas 12 horas de vuelo yo puedo entrar al lugar santísimo cuando quiera, porque el Señor me abrió el lugar, me abrió la puerta, se rasgó el velo. No necesito ir a una iglesia física, no necesito ir a un templo, no necesito estar en la sala de mi casa, no, necesito es entender que Dios está conmigo y entro a su presencia desde donde me encuentre, en la condición que me encuentre. Solamente deseo hacerlo y lo hago. ¿Me estoy explicando? Esa es la libertad que tenemos. Por eso, habla la misma escritura en el verso 2, el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El camino nuevo y vivo. Esto es una paradoja de la gracia. Ese verso 20 describe este acceso como un camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, cuando le metieron esa lanza allí y el velo se rasgó en el templo. Un velo, a ver si recuerdo bien las dimensiones, un velo que tenía 10 metros de ancho por 18 de alto aproximadamente y por cerca de 12, 15 centímetros de espesor, de grosor. Y que dicen los conocedores del tema, los expertos en el tema dicen que ponían 2 caballos, dos animales de fuerza, 2 bueyes, 2 caballos a tirar un velo de esos y no lo rasgaban, 2 animales, tirándolo, no lo rasgaban. Pero Dios lo rasgó de arriba a abajo. ¿Me estoy explicando? Cuando hablamos en el verso 20, del término nuevo, esto se vuelve fascinante. Porque esa palabra cuando dice nuevo, cuando uno habla de algo nuevo, sin estrenar, lo voy a usar por primera vez. Fresco. Algo reciente. Cuando está hablando de nuevo, no lo está citando en el contexto solo en el sentido cronológico de ser reciente, sino nuevo en el sentido de una eficacia inagotable, permanente. En otras palabras, la expresión nuevo desde el griego te está diciendo, atención a lo que estoy diciendo, a lo que voy a decirte. Desde el griego, la palabra que se traduce como nuevo al castellano, ahí donde dice por el camino nuevo, quiere decir que cada vez que tú accedes al lugar santísimo, el camino está nuevo para ti. No sé si me estoy explicando. Porque es Cristo el camino. Por eso es un camino nuevo y vivo. Porque quien lo abrió no quedó en la tumba, Él no murió, Él resucitó y es una vida perfecta, la vida Zoe de Dios.
Él vive para siempre para interceder por nosotros. Camino nuevo y vivo. Cada vez que entramos al lugar santísimo, el camino está nuevo, limpio, santo, puro, expedito, preparado para aquel que quiere acceder libremente. Y es vivo porque es la vida de Cristo la que está ahí presente. En el trono de la gracia está la vida, está el mismo Señor Jesucristo esperándonos. Creo que me estoy explicando lo que estos dos versículos nos están diciendo en la libertad que nos dio Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos acá. Por eso identificar el velo con la carne de Cristo es un punto profundísimo de reflexión cristológica. En el contexto de la cristología esto es impresionantemente profundo. Autores como Samuel Pérez Millos o Francisco Lacueva y otros teólogos hablan, afirman, coinciden en que así como el velo físico del templo ocultaba el Shekinah y separaba al hombre de Dios. Miren el símil. La humanidad de Jesús velaba su deidad porque está restringido a una condición humana. Entonces, al ser rasgada la carne en el Calvario, en la cruz, el acceso a la esencia misma de Dios fue inaugurado, fue abierto. Por eso se rasgó el velo en el templo. Y esto no es una coincidencia histórica o una casualidad. No, no es que vaina, los evangelios poncharon esto, no. Cuando el velo se rasga en el mismo momento en que la lanza penetra el costado de Jesús, es la validación divina de que el sistema de separación ha terminado y queda acceso abierto para el que cree en Jesucristo. Hermano, esto es impresionante. Esto es impresionante. Y estamos hasta ahora supliendo el verso 20 y el verso 19 y el verso 20. Pero el verso 21 nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sacerdote sobre la casa de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Y la tercera base de nuestra confianza. Nuestra confianza se afianza en que tenemos acceso abierto, que dice el verso 19, por la sangre de Cristo, que tenemos un camino nuevo y vivo por la obra de Jesús, y ahora dice, y teniendo un gran sacerdote. Mira esa triada tan impresionante. O sea, la confianza se tiene que ir consolidando, hermano, solidificando. Eso es como el concreto cuando pasa el tiempo, se va consolidando, hermano. Y la tercera base de nuestra confianza, que se expresa en el verso 21, la presencia de un gran sumo sacerdote. El autor, el autor usa la expresión griega mega, grande. Y lleva a Jesús por encima de cualquier otro sacerdote o pontífice. Los pone en el lugar supremo. No hay nadie por encima de él. Y esa grandeza de Jesucristo, esa posición exclusiva que el Padre le concede a Jesucristo, se fundamenta en su doble calificación. Es perfectamente humano para compadecerse y perfectamente divino para salvar. Y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y él es sacerdote sobre la casa. O sea, él no solo nos permite entrar. Ojo, él no solo nos permite entrar. Ojo, él no solo nos permite entrar porque abrió la puerta, rasgó el velo. Él nos recibe
y nos ministra como familia de Él que somos, como parte de Él que somos. ¿Me estoy explicando? Ese es el sumo sacerdote. Él nos espera allí. La puerta está abierta. Entramos confiadamente. Vamos a Él. Él nos recibe con los brazos abiertos. Nos abraza y nos administra su gracia como parte suya que somos. Esto es impresionante, hermano. Impresionante. La gloria es para el Señor. Esto que estamos viendo del verso 19 al verso 21 son los elementos de confianza, las razones, los argumentos que nos dan confianza. Total. Y entonces el autor pasa a aplicar unas instrucciones, 4 instrucciones, 4 demandas, si se quiere decir así, o 4 advertencias, 4 solicitudes, 4 razones, 4 sustanciales instrucciones para afianzar y aplicar, ejercer esa confianza. Y vienen a partir del verso 22. Son exhortaciones, 4 exhortaciones que constituyen la respuesta práctica del creyente a las realidades doctrinales expuestas, a los argumentos expuestos y reafirmados en el 19 al 21. A toda la doctrina que se expuso a lo largo de Hebreos hasta el capítulo 10, verso 18, que se ha consolidado, se ha resumido sustancialmente del verso 19 al 21, con esos 3 argumentos tan sólidos, y ahora dice, aplique. Vívalo, hágalo, adelante con toda confianza, no le dé temor. Es una invitación a la obediencia, a la fe y a la verdad. Esos instructivos están formulados en griego en un contexto gramatical que nos transmite la idea de una acción corporativa como iglesia, personal como individuo, pero de orden continuo. Hágalo simplesmente. La primera instrucción está en el verso 22. Y aquí se vive una dimensión de la fe. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con corazón sincero. Todos de alguna manera conocemos la expresión sincero, sincera. No, hermano, hay que ser sinceros. Verdad, honestidad. Esta palabra sincera, sincero, sincera, sinceridad viene de una anécdota griega, viene desde el griego. En aquellos tiempos, en aquellas épocas antiguas, los artesanos no, sino los artistas griegos, los alfareros griegos, esculpían sus estatuas con una cera especial, la cubrían con yeso y la ponían muy bonita, y etcétera, etcétera. Y muchas veces eran tramposos. Y habían figuras defectuosas, bustos defectuosos, figuras defectuosas. Y con cerita y con pinturita, con pincel la ponían bonita. Eso no estaba lejos de lo que sucede en muchas partes. Y la ponían bonita y la vendían. Entonces llegaba la persona, la compraba y la ponía ya en el patio de su casa. Muy bonita ella.
Y en ese sol mediterráneo, del mar Egeo, etcétera, en esos soles de aquella época, de aquellos lugares, un sol de esos bien espectaculares, comenzaba a caer sobre la figura y de un momento a otro la cera se empezaba a derretir y quedaba al descubierto la verdad, el defecto. Entonces en virtud de eso llegaban donde a los talleres le decían, oiga, véndame ese busto, pero sin cera. ¿Qué le están diciendo? No, la quiero buena, no me la venga a meter, no me meta gato por liebre, mejor dicho. Algo que esté en buen estado. De viene sinceridad. De viene sincera, sincero. Esta es la anécdota de sincera, sincera. Sincero, sincera. Y aquí estamos apelando a la fe en el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, certeza, convicción de fe. Ese verbo acerquémonos es un término técnico para el culto, sí, término técnico para el culto. Y ese término acerquémonos no se refiere a un movimiento físico en particular. Ojo. Obviamente que hay un movimiento físico porque uno debe caminar hacia o acercarse a, ir hasta. Pero aquí está hablando acerquémonos con corazón sincero. Está hablando de una aproximación, de un efecto del alma, del hombre interior que va a buscar la presencia de Dios. A eso se refiere ese acerquémonos. Esto nos está transmitiendo la idea también, ese griego es muy rico en características y también nos está transmitiendo la idea que nosotros nos estamos beneficiando con esa acción de confianza. Y participamos activamente de esa gracia de Dios cuando llegamos allí. Y está hablando que ese tiempo presente, continuo, permanente, por ser permanente, por ser un presente continuo, es una expresión de adoración constante y no se restringe a un evento dominical o a un horario en particular. Está transmitiendo la idea que es un estilo de vida que se respira. Es un estilo de vida el acercarse confiadamente, con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Un estilo de vida. O sea, este acercamiento de corazón es la verdadera adoración del creyente. Es entrar confiadamente, conscientemente en la presencia del Padre a través del Hijo. Por eso hay esas condiciones que aquí habla el verso 22. Corazón sincero. Esa expresión, corazón sincero, nos está transmitiendo con claridad, integridad, sin doblez. No está hablando de perfección, está hablando de honestidad radical delante de Dios. Honestidad ante Dios. Aún con mis defectos soy honesto ante Dios. Y llego a Él con corazón sincero. Él me conoce. Certidumbre de fe, plena certidumbre de fe. No está hablando de una esperanza vaga, por si de pronto. Está hablando de una convicción fundamentada en la fidelidad de Dios, no en mi acción. La convicción que el Señor está en su trono sentado y me espera. Si le busco, le encuentro. Si le busco, le encuentro. Él no me echa fuera. Él no desconoce a quien le busca.
Es una seguridad total. Es una seguridad total que no deja lugar a la duda sobre la aceptación divina, la aceptación del Padre en Jesucristo, que somos parte de Jesucristo. Esto es seguridad de salvación, hermano. Como número 3, el versículo habla, purificados los corazones de mala conciencia. Y está vinculado entonces aquí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mala conciencia es aquella que nos recuerda nuestros pecados para alejarnos de Dios y nos dice que hay que ponernos a tono con Dios. Pero el Espíritu Santo nos dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Entonces la sangre de Cristo ha limpiado nuestra conciencia para que podamos servir al Dios vivo. Como dice la misma escritura, con conciencia limpia, con corazón sincero, y entonces nos podemos acercar, purificados los corazones de mala conciencia, por la obra del Espíritu Santo, que nos trae convencimiento. Si algo hicimos mal, Él nos dice, y nos arrepentimos, y seguimos adelante. Y como cuarto dice en el verso 22, y lavado los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura. Se puede considerar, y de alguna manera hay quienes lo hacen así, que aquí hay una referencia al bautismo. Pero en el contexto de Hebreos es más claro que se refiere a la limpieza integral del ser por causa del agua, que es la palabra, por haber nacido de nuevo. Recordemos que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedrito, cuando Pedrito le dijo que no, ¿cómo le iba a lavar los pies? Entonces dijo, no, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, no, entonces, Señor, todo venga de la cabeza, las manos, todo, Señor. Le dijo, no, espérate un momento, solo los pies. Todos han sido lavados por la palabra. Entonces, estamos hablando que se refiere a la integridad del ser. El que es nacido de nuevo está lavado. Puede ingresar allí. Es su realidad. Ha sido declarado santo y justo. Entonces los cuerpos han sido lavados por el agua de la verdad. Cuando tú te bañas por la mañana, en tu ducha lavaste tu cuerpo, en tu ducha. Pero durante el día trabajas y necesitas hacer algo, seguramente te lavas las manos. No te lavas otra vez el cuerpo, te lavas las manos. ¿Sí es la diferencia? Lavar los cuerpos con agua pura. La palabra nos lava. El Espíritu hace su obra. Estamos hablando de la primera instrucción. Ahora la segunda instrucción, la dimensión de la esperanza. Verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar, sin variación, sin ir de un lado para otro. La profesión de nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra doctrina. No podemos andar de un lado para otro. Tenemos una línea que seguimos. No nos desviamos ni a derecha ni a siniestra. Tenemos una línea de conducta. Esa expresión mantengámonos firmes se fundamenta, se sustenta en el verbo mantener. Y ese mantener requiere una sola acción, una condición, firmeza. Así como hay un candidato que dice firmes por la patria. Nosotros aquí decimos firmes con Cristo. Y firmes es firmes, hermano. No hay lugar a variables. Firmes es firmes. El griego está diciendo que esto implica asirse, agarrarse con fuerza de algo que está bajo ataque. Uno se agarra de ahí no se suelta. Recordemos que quienes recibieron esa carta de Hebreos estaban bajo ataque, sufrían persecución.
y la tentación de fluctuar, de salir, de dejar el cristianismo o retroceder hacia el judaísmo era terrible. Por eso mantengamos firme. Es una expresión de resistencia. Reitero, eso era retener algo con todas sus fuerzas, algo yo no lo suelto y no lo suelto. Esto está diciendo que lo agarro con tanta fuerza porque hay fuerzas externas que me quieren robar algo. Hay cosas de afuera que nos quieren sacar de nuestra fe y yo me aferro. ¿Sabe qué? Esa es una vivencia del amén. Es mío, amén, amén, amén. No me lo quitan, amén, es para mí. Y la firmeza acá no la trae la fuerza física o espiritual del creyente. Yo tengo fe y firmeza, sí, pero aquí se hace presencia, es el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, porque Él es fiel. El que prometió es fiel, es su fidelidad. Esa esperanza no es un deseo incierto. Es una esperanza viva, dice la misma Escritura. Y es un ancla que penetra hasta dentro del velo, dice la misma Escritura. Y nos da estabilidad en medio de tormentas en la vida. Es una esperanza que obra mirando la parrusia. Y la parrusia refiere bíblicamente a la segunda venida de Cristo. Es que nos mantenemos firmes mirando adelante, sabiendo que un día va a aparecer el Señor. De pronto viene y por eso decimos Maranata. Y de ahí no me suelto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él dijo que volvía y vuelve. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, lo fue a preparar. Y si me llama antes a su presencia, antes de que venga por su iglesia, me voy con él. Pero de lo que es, de acá no me suelto. Porque yo sé que el primero que me agarra es él. Y él me agarra con su diestra de justicia y me tiene bien agarradito. Porque soy parte de él. Tercera instrucción. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La dimensión del amor. La tercera instrucción. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, fíjese qué pasa del individuo, que ha sido, el individuo en particular ha sido enfocado en el verso 22 y 23, ahora viene a la parte corporativa, a la parte comunitaria. Ese verbo considerémonos sugiere una observación atenta y deliberada. Es una acción que nos conlleva estar pendiente del hermano. Eso es habla de una actividad mental grande, intensa. Considerémonos. Una actividad mental activa, intensa, perdón. Debemos observar a nuestros hermanos, estar pendiente de ellos. Y ser atentos con esto a la gracia del cielo que nos va indicando con discernimiento en el mundo espiritual cómo actuar ante los hermanos para estimularlos, para motivarlos, para animarlos a que no desfallezcan en la vida del creyente y se mantengan firmes en Jesucristo. Porque el propósito de esta observación es el estímulo. Es una exhortación en amor, es dar ánimo.
El autor la usa para describir una acción que propicia, que busca, que trata de traer atención hacia el ejercicio del amor de Dios, las buenas obras del Evangelio. Miren, recordemos que una de las características de la iglesia es fundamentalmente de orden relacional, establecido por Dios desde Edén. El hombre fue creado para relacionarse. Por tanto, uno puede crecer apropiadamente en santidad y ministerialmente, etcétera, aislado del cuerpo de Cristo. Necesitamos congregarnos, integrarnos, ayudarnos. La cuarta instrucción, en el verso 25, ya está hablando entonces de una dimensión de la comunidad. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una de las exhortaciones, uno de los versículos más citados en la Biblia, y con el cual criticamos a más no poder, hermano. Eso sí, criticamos, juzgamos y condenamos usando ese versículo. Pero no sabemos qué pasa con aquel que ha dejado de congregarse. Pero usamos el versículo. No comprendemos, no sabemos, desconocemos su profundidad teológica. Mire, el dejar una congregación en aquel entonces no era de gusto ni conveniencia para el creyente. Ellos no lo dejaban en una congregación porque sí. Dejar una congregación era una señal de apostasía. Pasos primeros de la apostasía. Por eso aquí hay dos cosas importantes a considerar. El autor de Hebreos está hablando de una exhortación mutua, está invitando a una exhortación mutua. Porque el propósito de reunirnos no es solo recibir, es también dar. El elemental ejercicio de un saludo, hermano, en la congregación. Estamos dando. Y el que recibe el saludo está recibiendo. Y este ejercicio de estar en la congregación, de saludarnos, de mirarnos, de levantar una mano y decir hola, así nomás, tan elemental como eso, muchas veces opera como una acción de consuelo, de ánimo, de vamos para adelante. Cuando uno le hace así a una persona, ya le está diciendo, listo hermano, estamos bien. Pero también tiene un componente escatológico en segunda instancia. Porque dice, y tanto más, la parte B, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya esto tiene una proyección escatológica en el contexto de no dejarnos de reunir. O sea que reunirnos es importante porque tiene un componente escatológico. Miren, esto hay que verlo desde la perspectiva dispensacionalista. Nosotros somos dispensacionalistas. Estamos en la dispensación de la gracia. Cuando hablamos de aquel día, como dice ahí, cuando veis que aquel día se acerca, se refiere al retorno de Cristo. Y se puede considerar en dos sentidos, de hecho. El arrebatamiento en primera medida para su iglesia y en segunda instancia la segunda venida para juicio. Entonces hay un final. Y para nosotros como iglesia, queremos que la gente esté congregada, que no se deslice, que no se desvíe, que se mantenga firme, porque Cristo en cualquier momento viene por su iglesia. Y si una persona no se está congregando,
puede estar cayendo en alejamiento de la misma iglesia, puede estar pasando algo con ella. Ahora, obviamente hay situaciones personales. Y eso hay que considerar. Hay personas que, por ejemplo, por circunstancias de salud, no se puede congregar. Por asuntos de edad, limitaciones físicas, no se puede congregar. Pero sabe que son personas fieles en su corazón. Que si tienen una posibilidad de conectarse virtualmente, lo hacen. Que si tienen la posibilidad de escuchar, escuchan. Y tal vez esa gente que no va físicamente a la congregación, están más con la congregación que muchos que pueden ir físicamente o podrían ir físicamente. Todos esos contextos hay que entenderlos. Hay que comprenderlos. Aquí se está llamando la atención es a quienes, pudiendo congregarse, no lo hacen. Y sacan argumentos, hermano, bueno, respetables, pero sin consistencia bíblica realmente. ¿Por qué? Porque la cercanía del fin debe intensificar nuestra vida comunitaria, no disminuirla. Alentarnos. Por eso un WhatsApp es importante. Una visita, cuando se puede, chévere. Una llamada, cuando se da, genial. Un saludo. No nos comamos los saludos, que eso engorda, hermano. Cuando uno le dice a alguien saludos a la esposa, saludos al esposo, saludos a la casa, den los saludos, hermano. Háganlo. Si uno le dice a alguien saludos a la casa, hermano, saludos a la familia, pues hermano, así la familia no se congregue, llegue y diga, bueno, saludos del pastor, les mando muchos saludos el pastor. Ya. Algo va a pasar ahí, uno no sabe. Pero no se coman los saludos, hermano. No se los coman. Si uno le dice, saludos a Pepito, hermano, y dígale que cuando lo vemos por acá, dígaselo. Saludos del pastor, hermano, cuando va por allá. A veces yo bromeo les digo, oh, hermano, saludos a Pepito, recuerden de que aquí hay una silla con su nombre. Dígaselo así, hermano. Uno no sabe qué va a pasar, solo el Señor sabe. Hay entre broma y broma, entre chance y chance. Hay muchas formas de expresarse que el Señor usa en la variedad del lenguaje y en el respeto que se considera, obviamente, en esa comunicación tan surtida de recursos que tenemos, el Señor obra, hermano. Pero está cerca el fin, hermano. Está cerca el fin. Por eso la vida comunitaria hay que afianzarla. Porque la iglesia, la congregación es un refugio para mucha gente. Y los ciudadanos celestiales, los ciudadanos del cielo se fortalecen en la congregación para enfrentar los últimos tiempos. Con toda certeza. Con toda certeza, hermano. Hay otras cosas que podría decir acá. Pero ya el tiempo no da. Pero creo que el Señor nos ha permitido alimentarnos y nos va a permitir digerir y nos va a nutrir la obra del Espíritu Santo. Quiero pedirle favor a Yubiset, si tiene audio Yubiset, para que oremos, entregándole este tiempo al Señor, dándole las gracias a Él y clamando para que el Espíritu Santo obre en cada corazón con esta semilla viva que ha establecido a través del mensaje, de la enseñanza. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan maravillosa que realmente también creo que queda grabada en los cielos. Yo me voy a permitir leer este verso 22 en una traducción viviente del capítulo 10 del libro de Hebreos. Como dice tan tremendamente, dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Me parece que dice muy claro, que de verdad llega al alma y al corazón, que el Señor nos ayude a entender y a comprender la dimensión, como dice nuestro pastor, de esta palabra, que es una realidad en nuestra vida, y punto. El enemigo no puede venir a decir lo contrario. Oramos.
Papito Santo que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre, Rey de Gloria. Padre bueno, gracias porque eres muy bueno, Señor soberano. Gracias, Papito Santo, porque nos hablas a cada instante, a cada momento, Señor. Ayúdanos, Padre, en tu buena voluntad, en tu amor, en tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo, a entender, Señor, la puerta tan grande que tenemos abierta día a día, Señor, con esa hermosa palabra, Señor, donde tú nos hablas que debemos acercarnos con corazón sincero al trono de gloria, al trono de gracia, Señor, sin titubear, Señor, porque los cielos están abiertos, porque tu oído está atento, porque hemos sido lavados, porque hemos sido transformados con esta sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que está en nuestra vida, Señor, en nuestras familias, Señor soberano. Papito Santo, gracias por darnos a conocer tu tesoro a través de nuestro pastor y maestro Daniel Pinto, Señor, bendícelo, síguelo usando poderosamente para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor soberano, porque sabemos que esta palabra no vuelve vacía a nuestros corazones, Señor, dará su fruto, Dios soberano, en nuestra vida, Señor, y lo veremos, Rey. Padre, vamos a descansar, Señor, en esta noche. Señor, pedimos que nos recuerdes aún tu palabra, que nos instes, que nos hables, Señor. Y sabemos, Padre, bueno, que el tiempo se acerca. Ayúdanos a no dormir, Señor, sino a realmente tener nuestros oídos espirituales abiertos, Dios soberano, a tu llamado. Padre, gracias por cada uno de mis amados hermanos que dispuso su corazón a oír tu palabra, a conectarse, Señor. Gracias te damos, Papito Santo, porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No olvidemos que estas enseñanzas son grabadas y Dios mediante yo las subo al grupo, a la iglesia, yo las subo en el UJ La Gloria. También están en el YouTube de Verdad y Fe. Entonces pueden acceder allí y encuentran todas estas enseñanzas. Es bueno repetir a veces, el escucharlas, porque hay cosas que van de verdad a surtir efecto en nuestras vidas y de eso se trata. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.